Comenzamos este bloque con información de salud, alimentación y cómo influye en nuestro cerebro. Roxy, buen día. Es así, ¿qué tal? Buen día. Bueno, está íntimamente relacionado entre lo que comemos y el cerebro. Bueno, siempre decimos que una buena alimentación es buena para nuestro cuerpo, pero más aún para la función cerebral. Mirá lo que te digo, Seba. Mirá vos, nunca me lo había planteado, digo yo, y cómo incide, qué alimentos. Bueno, hay alimentos adictivos que hay que tener en cuenta al momento de el consumo, pero esto está íntimamente relacionado con las emociones. Por eso que siempre decimos que hay que controlar las emociones y hay que tener un equilibrio. ¿Viste lo que pasó en la cuarentena? Sí, Que totalmente. muchos engordaron entre 1 a 5 kilos. Por eso es... bueno, En no la seas primera así. etapa, después tuve que achicar. Después tuviste que Ajá. equilibrar en la comida, Claro. sobre todo. Bueno, por eso, ¿viste? Hay alimentos que son adictivos, que influyen, porque esto nos lleva a la liberación de endorfinas, que enseguida vamos a hablar de este tema. Pero que influye. Pero, ¿qué es lo que hay que tener? Una alimentación saludable para mantener nuestro cerebro, sobre todo sano. Nosotros hablamos con dos profesionales, con una psicóloga y con un nutricionista que nos habla de qué forma estos alimentos influyen en nuestro cerebro. Lo escuchamos. Es indispensable trabajar en las emociones, en cuáles son esas necesidades que en realidad están pidiendo o esas emociones que están pidiendo nutrirse y que no son puramente fisiológicas, ¿no? Es muy importante detectar esto y poder trabajarlo y aportarnos a nosotros mismos nuevos caminos y nuevas herramientas, nuevas estrategias. Los alimentos que generalmente están estudiados, hay una combinación de grasa, azúcar y sal, que uno en ciertas proporciones, ese alimento genera una sensación placentera cuando uno los consume. Por ejemplo, el chocolate tiene, aparte de contenido de azúcar, tiene grasa y aparte tiene un aminoácido, la palabra técnica se llama triptófano, ¿sí? Pero para que lo entiendan, genera un neurotransmisor que es placentero, la serotonina. Entonces esto uno cuando lo consume hace que come el primer cuadradito del chocolate, quiere comer el segundo, quiere comer el tercero, el cuarto, el quinto y se come la tableta completa, ¿sí? Entonces todos aquellos alimentos que tienen esta combinación de grasa, azúcar y un poquito de sal genera una sensación placentera a nivel de emociones y sistema nervioso central. Entonces por eso son tan adictivas. Bien, acá nos está diciendo Mauricio, nuestro camarógrafo, que las papas fritas son muy adictivas también, ¿viste? Comés. Sí, totalmente. La harina, a mí me parece Claro. como que también, como cuando comes una tortita, ya querés comer otra. Claro. A mí al menos me parece eso, en mi percepción, no lo digo científicamente. Bueno, veamos cuáles son los alimentos que no son beneficiosos para nuestro cerebro. El exceso de grasa, el exceso de azúcar y el abuso de sal. Pero a ver, siempre hablamos de exceso, Seba. Bien. Hay que lograr un equilibrio para que no se produzca después este exceso de peso. Por Bien. eso que cuando decimos que se combinan las emociones con la alimentación, hay que equilibrar para que no se produzca el exceso de peso. No te vas a comer 2 kilos de chinchulines. Claro, por Claro, ejemplo. no, olvídate, ¿sabes cómo te Imagínate. Además que te cae mal a la panza. Claro, el estómago, totalmente. que es nuestro segundo cerebro, además. Ah, el estómago del Es segundo nuestro cerebro. segundo cerebro. Estoy Bueno, re bien de cerebro, entonces. este tema me gustó, te gustó, me Sí, parece. sí. Bueno, consumir todos los alimentos que son frescos, también productos químicos que se usan para mejorar el aspecto, color, sabor y las texturas de los alimentos. Acá hablamos de los conservantes, de los colorantes y cuando se come mucho picante también. Bueno, sí, es verdad. ¿Sí? Y eso cada vez te acostumbras al picante y cada vez le pones más encima. Y hace mal. Por eso viste que decimos que alimentos que son adictivos, que hacen y que no hacen bien al cerebro. Pero siempre hablamos del equilibrio, porque no vamos a dejar de comer cosas ricas o sal. Bueno, siempre el equilibrio, buscar Bien. el equilibrio entre una cosa u otra. Todo esto requiere muchas veces que uno se amigue con la cocina, porque evitar los procesados muchas veces hace que uno se tenga que hacer una mayonesita casera en vez de una mayonesa Claro. comprada. Volver a la alimentación casera, Claro, como dicen exacto. muchos nutricionistas. Ajá. Es así porque uno sabe qué es lo que está comiendo, Muy porque bien. uno lo hizo. ¿Ah? ¿Y cuáles son los buenos? Los buenos alimentos que nos hacen bien al cerebro. A ver, las verduras y las hortalizas, que esto siempre lo decimos, y que debería representar el 75% de la ingesta total diaria de los alimentos
alimentos. Estos hacen que favorezca a tener un cerebro sano, además de tener una alimentación saludable, que es buena para nuestro organismo. Los cereales, las legumbres, los frutos secos, el aceite de oliva, bueno, todos estos lo que nos va a ayudar a mejorar nuestro cuerpo, va a ayudar más aún al cerebro, que tiene mucho que ver con el sistema nervioso, si hablamos de las emociones. Qué difícil estos últimos puntos, ¿no? Porque evidentemente ahí entra a jugar el precio. Para muchos, claro, el aceite de oliva es prácticamente un bien, al menos para la familia tipo. Para cuando hay más de 2 integrantes es difícil el acceso al aceite de oliva. Los frutos secos son caritos. Son caros. Evidentemente. Claro, bueno, caros. pero las legumbres dentro de todo se pueden incorporar Los podés fácilmente. ir combinando, las verduras y las hortalizas, las frutas, que siempre sean de estación, porque siempre son buenas para nuestro organismo. Hay que buscar alternativas. No dejar de comer lo otro porque, bueno, también son ricos. Viste que ahí lo escuchábamos al nutricionista que decía, bueno, tenemos ganas de comer un chocolate. Un chocolate. Como un chocolate, como otro chocolate. Y esto tiene que ver que cuando tengo ganas y lo como, tiene que ver con la recompensa, porque me da placer. Bien. ¿Esto por qué? Por la liberación de endorfinas. Entonces, ¿qué dicen los especialistas? Buscar otras alternativas que también nos dé placer y que libere estas endorfinas. Buscar, por ejemplo, alternativas como realizar actividad física, el correr, el trotar, te lleva a liberar endorfinas. O también algunos utilizan otras situaciones, por ejemplo, tocar algún instrumento que te da placer, no dejar de consumir ese chocolate que queremos. Claro. El tema es que esa recompensa dura 3 minutos y después vas otra vez al chocolate, comiste un montón y ahí fue donde hubo el exceso de peso. No centrar todo en la recompensa y todo en la comida, digamos. Sino Muy también bien, en la actividad buscar otras física. alternativas. Bien. El otro día escuchaba una nutricionista que decía, bueno, uno está sentado escribiendo y decís, ay, tengo ganas de comer un chocolate. El esfuerzo que te hace, porque uno lo maneja, de ir a la heladera y buscar lo que querés y después sentarte otra vez, digo, también lleva toda una actividad, lo que decía. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entrenarnos. Esto es entrenamiento. Al principio nos va a costar y ya después nos vamos entrenando. Como por ejemplo con la alimentación saludable. Al principio tal vez no te gustan las verduras y las hortalizas mucho, pero es una cuestión de entrenar el paladar. Bueno, acá tenemos que entrenar nuestras emociones para mantener nuestro cerebro saludable y lo escuchamos a los profesionales que nos cierran con respecto a esta idea. A ver, los escucho. Tratar de hacer es siempre, obviamente uno puede consumir el chocolate, pero uno tiene que tener la conciencia suficiente de una porción, las porciones justas, ¿sí? Cada persona tiene su nivel calórico que debe consumir a nivel diario, es decir, cuánto comida debería consumir por día, y si uno se excede eso, aumenta de peso. Entonces, yo creo que no hay alimentos que sean prohibidos, sino las cantidades y el orden que uno lleva durante el día y durante la vida es lo que hace que uno no aumente de peso y esté bien nutrido. Hay que tratar de gestionarlo, no de aportar como mucho control, sino permitirnos identificar las emociones, poder hablar de esto, poder gestionarlo y de esta manera nutrir estas emociones o estas necesidades y no apuntar tanto al control porque mayor ansiedad nos genera, en definitiva. Como un entrenamiento mental. Sí, tal cual. Son siempre redes neuronales que van configurando ciertos hábitos y estos hábitos a veces son más saludables o menos saludables.